Muchas gracias, muchas gracias. Estamos acá para compartir un poco de que de la humildad de San José puede agregar en nuestros trabajos, en nuestra vida, que nosotros podamos, que nosotros tengamos en José un ejemplo para nuestra vida. Estamos en un año muy especial porque Papa Francisco dedicó 2021 a San José, el año de San José, con su documento, su carta apostólica de Patris Cordis, que dice muchísimo do que Papa Francisco y do que los católicos comprenden por José hoy. Si a ti, empresario, empresaria, profissional católico, ejecutivo, ejecutiva, le gustaría saber cómo puedo actuar mejor poniendo mi trabajo en las manos de Dios, esta presentación va a hablar a ti de cómo hacer cosas prácticas para que también vivas como San José. Y la primera parte, vamos a la carta de Papa Francisco Patris Cordis, cuando Papa Francisco pone que San José es Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, obediente, Padre obediente en la acogida, Padre con la valentía creativa, Padre trabajador, Padre siempre en la sombra. La palabra cierta en español, a sombra, Padre Marcelo, ¿cómo se dice? A la sombra, ¿es eso? A la sombra. Papa Sí, Francisco, a la sombra. perfecto. Papa Francisco, cuando habla en su carta apostólica, su simple lectura es una catequesis. Es necesario que nosotros leamos Patris Cordis, una catequesis, para que aprendamos con San José características muy importantes de una persona que sabe escuchar la voz de Dios. Pero si aprofundamos un poco más en la vida de San José, vamos a ver con su ejemplo, y aquí quiero refletir con ustedes para que apliquemos en nuestra vida una característica que torna capaz la realización del plan de Dios en nuestra vida. Y por qué no decir del plan de Dios en el mundo, que es la humildad. La humildad está presente en los 4 pilares. Dice pilares en español, los 4 pilares de la realización, para realización de la voluntad del Padre. Con la humildad presente en todos, San José ejercitó el silencio. El primer pilar, el silencio. La vida de José fue marcada por muchísimas dificultades, por cosas que no se imaginara en su tiempo, en su sociedad, vivir, como por ejemplo la historia de la concepción de María, los desafíos que él como hombre tenía a partir del facto. Y José, como siempre hizo, silencia. Acá yo puse la imagen que está, que Papa tiene en su cuarto, en su habitación, que es San José durmiendo. Y la paz que es imagen, pasa a nosotros. Cuando silenciamos nuestro corazón, cuando silenciamos nuestros pensamientos, cuando silenciamos nuestra ansiedad, el silencio da la paz. Y la paz es el primer camino para la
escucha de la voz de Dios. Yo propongo una acción práctica. Nos días de hoy, nosotros también somos llamados, a ejemplo de José, a silenciar nuestros impulsos, ansiedades, autosuficiencia, que a veces grita en nuestra vida, nuestra racionalidad, y buscar acalmar nuestro corazón, pidiendo a Dios que esté en la incerteza, en las dificultades momentáneas o permanentes a nuestro lado. Y para eso necesitamos humildad. Segundo pilar, la escucha. Escuchar a Dios. Fue en sueños que Dios habló mucho con San José. Y para que pudiera soñar y discernir la voz de Dios por la propia palabra de Dios con él, San José necesitó una vida de intimidad con Dios. La intimidad con Dios que se da a partir de la oración. Una vida de escucha de la voz de Dios tiene que tener la oración. Tiene que tener un tiempo para que hablemos con Dios. O simplemente, como dice Papa Francisco, cuando no puedo hablar con Él porque no consigo silenciar mi corazón, me pongo diante de Él para que simplemente Él deme su mirada. Que nos ponemos enfrente de Dios para que Él pueda mirarnos, mirar nuestra miseria, nuestro momento, acá, en el silencio, en la oración, escuchamos a voz de Dios. Una acción práctica nosotros, que somos empresarios, emprendedores, vivimos en un mundo. Yo propongo diariamente dedicarnos un tiempo en la agenda, un tiempo para la oración personal, poniéndonos delante de Dios con humildad para escuchar o que tiene hablar a nosotros. La vida cotidiana, cada vez más acelerada, nos distancia de Dios a medida que ponemos en nuestra vida muchas actividades y dejamos nuestra intimidad con Dios. Intimidad con Dios por la oración. Un empresario, una persona que lida con tantas vidas, colaboradores, necesita ayuda de Dios. Y eso requiere humildad. Pilar 3, la obediencia. Mesmo delante de situaciones desafiadoras, a su tiempo, a su sociedad, José fue obediente a la voluntad de Dios. No cuestionaba, pero aceptaba, pero no una aceptación derrotista, una aceptación de que no estaba comprometido con los resultados, pero una aceptación diciendo lo que quiere tú que yo haga a partir de esta situación. Una obediencia de su pastor, el cuidado. José, a él no le era necesario brillar, ser el principal en el escenario que vivía, pero como un cooperador, estaba siempre se poniendo atrás de Jesús, de María, y viviendo
la obediencia, haciendo la voluntad de Dios sin cuestionar, entendiendo el plan de Dios para su vida, que pasaba por este momento. Y adelante vamos a ver cómo en la aceptación, mesmo en segundo plan, el protagonismo de José iba se haciendo cada vez más importante. Acción práctica, les propongo, mesmo delante de las dificultades, que possamos pedir a Dios la valentía creativa de San José, que habla Papa Francisco en Patris Cordis, que es de acción, mesmo cuando consciente de la incapacidad humana para hacerlo, pero confiante, siendo instrumento a las manos de Dios, participando activamente, mismo en segundo plano, como actor secundario, pero siempre en acción, para que la voluntad de Dios se haga en su vida, para realización del plan de Dios en el mundo, en la sociedad. Y la humildad en reconocer, en mirar y verse pequeño de más a ser solo, es que nos hace obedientes. Cuando empezamos nuestras empresas, vemos la grandeza que se torna y pensamos, no soy capaz de hacerlo solo. Sí, no soy capaz de hacerlo solo. Por eso ejercito la obediencia. Y el cuarto pilar, el trabajo que estuve presente siempre en la vida de San José, que fue honesto, justo, trabajador, y que dejó a Jesús su ejemplo en el trabajo, dignificó la Sagrada Familia con el sustento de su familia, fruto del trabajo de las manos del hombre. San José nos deja un legado que aprendió en la carpintería, transformar la materia prima en producto acabado. Y de la misma forma, permite a Dios que transforme su vida bruta en producto, en voluntad del Padre en su vida. Sugiero una acción práctica a nosotros, empresarios, empresarias, ejecutivos, ejecutivas. Consagremos a Dios nuestro trabajo. El oficio que ejercemos, que hacemos, que sustenta nuestra vida, que sustenta nuestras familias, que nos permite dignificar nuestras vidas. Que Dios esté en nuestras empresas, en nuestras actividades, como el principal, el número uno. Y que también coloquemos a servicio del reino lo que hacemos en nuestro trabajo. Las personas impactadas por él y las familias sustentadas por él. Así, Jesús nos enseña, José nos enseña a sermos instrumentos en las manos de Dios. Y cuando nos abrimos a la realización de la voluntad del Padre en nuestra vida, aceptando sermos actores secundarios, empezamos a ser protagonistas de Dios, de la voluntad de Dios, y no protagonistas de nuestras propias voluntades. Esa manera de vivir fue observada por Jesús hasta en la Biblia, hasta sus 12 años, cuando se habla que están juntos, cuando él está, Jesús y los doctores en el templo, pero que sabemos hasta 12, Jesús vivió con San José.
Y la psicología dice que los niños aprenden con sus papás, con sus mamás, de los 7 a los 14 años. Es un momento crucial para aprender mucho. Entonces, Jesús aprendió con San José en su infancia a ser el hombre que fue. Jesús tiene un ejemplo maravilloso de un hombre. Y es, si Jesús hoy es admirado por su ejemplo, por la manera con que hacía las cosas, ¿quién enseñó a Jesús por primero? Por medio de sus actos, sino José. Si hoy sabemos que Jesús fue un hombre que sabía la hora de hablar, la hora de quedarse calado, de vivir el silencio, de discernir la voluntad del Padre. Si Jesús fue obediente, se entregó su propia vida a Dios confiando en Él, aceptando la voluntad de Dios, les pregunto, ¿en quién puedes inspirar a lo largo de su vida? Aún hoy, nosotros exaltamos la nobleza de los valores de Jesús, sus acciones, pero el estilo de liderazgo que Jesús tiene, esto es sí de Jesús, pero también hay lecciones importantes que el propio Padre José le deja. Y para terminar este momento y compartir con vosotros, a mí me gustaría compartir una influencia que José tiene a Padre Kentenich y también a Papa Francisco, y que se puede ser para nosotros un lema de vida, una manera de ver cómo podemos poner José más en nuestro día a día. De fato, Francisco inauguró su pontificado en 19 de marzo, día de San José, y después consagró Vaticano a San José y a San Miguel. Padre Kentenich también, opa, por gentileza, quien tiene los micrófonos. Padre Kentenich igualmente a lo largo de su vida encontró en San José un gran modelo y un amigo. Guto, tu micrófono. Todavía no te escuchamos. Pronto, ¿listo? Ahora sí. Listo. Acá, paramos acá en Padre Kentenich, Papa Francisco, ¿correcto? Sí. Tranquilo. Padre Kentenich igualmente a Papa Francisco, José, un gran modelo, un amigo, y reconoció la importancia de sus enseñamientos, convidando a las personas a colocar este santo hombre en un lugar especial. Cuando dice, queremos dejar constancia en nosotros, mejor dicho, escribir en nuestro corazón que la alianza de amor con la querida Mater de Dios debe ser también la alianza de amor con San José. Y aquel que permaneció al rincón debe salir de allí y recibir un canto nuevo en nuestros corazones, un espacio nuevo en nuestros corazones. Papa Francisco dice, 70 años después, cuando hace el año en homenaje a San José, él dice, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia cotidiana, discreta y escondida,
Sin embargo, el suyo es un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Que nosotros también podamos ser protagonistas de la historia, obedientes a Dios, mismo como corresponsables, cooperadores, comprendiendo que somos pequeños demás hacerlo solo. Por eso necesitamos de la presencia de Dios. Gostaria de terminar con vosotros juntos haciendo una oración bilingüe en portugués y en español, cada uno a su lengua, juntos, por gentileza, juntos ahora. Glorioso patriarca San José, cuyo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis. Vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis, junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Obrigado. Gracias. Espera un momento que dejes de compartir pantalla y observarás la reacción enardecida de la comunidad de CIES. Qué bonito, Guto. Qué bonito, muchísimas gracias.